Llegamos a la recta final, al último bloque de Pymes en la Red, el bloque más lindo, el bloque donde convocamos a consultores, empresarios pymes, políticos, a un encuentro de protagonistas para que nos cuenten un poco cómo analizan la realidad argentina de hoy, que cuenten su historia, su experiencia, sus desafíos, los desafíos de Argentina de cara al 2024. Y en este encuentro de protagonistas de hoy, domingo, el primer domingo de octubre, lo convocamos a Ricardo Chicolino. Ricardo es contador público y especialista en Derecho Tributario. Ricardo, muy buenos días, gracias por acercarte acá a los estudios de Radio La Red. Hola, buen día, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Gracias. Ricardo, voy a empezar de lo más actual a lo más antiguo, preguntándote por esto que ya es ley, que tiene que ver con la reforma del impuesto a las ganancias para los trabajadores, y quería saber tu opinión al respecto. Bien, obviamente una norma que excluye del impuesto a las ganancias al trabajo en relación de dependencia parecería ser que es una norma que corresponde, que sería justa. El problema es cuando insertamos esta norma dentro del sistema tributario argentino, y esto implica una nueva modificación en el impuesto a las ganancias, que ya trae una serie de modificaciones que en la jerga le decimos que son parches, y que merecerían que exista una verdadera reforma del sistema tributario de la República Argentina, fundamentalmente para que sea más equitativo y menos regresivo. Porque se dice que un sistema tributario es regresivo cuando en definitiva el impuesto afecta a los que menos tienen. En este caso, esta modificación que excluye del impuesto a los trabajadores que tienen un sueldo menor a 1.770.000 pesos, parecería razonable. El problema es que solamente van a pagar 90.000 trabajadores el impuesto. Esto implica una menor recaudación, y esto se cubre cobrándole un mayor impuesto a las empresas, teóricamente a las empresas que más ganan. Pero estas empresas que más ganan estarían solventando este menor pago de los trabajadores, y esto implica un desequilibrio más en el sistema tributario. O sea, vos cuando empezaste la respuesta me dijiste que te parece justo que los trabajadores no paguen impuesto a las ganancias, pero que como está hoy esta reforma genera más complicaciones en la recaudación. Y también me gusta esto porque coincidimos en este caso, nobleza obliga, y también hace el debate a la nobleza intelectual. Yo también estoy a favor de que los trabajadores no paguen el impuesto a las ganancias, pero siento que se debatió poco y con poca profundidad. Entiendo también que no eliminaron el impuesto a las ganancias, fue como una respuesta a una chicana de Burrich a Massa, que dijo, bueno, ¿por qué no bajás vos el impuesto a las ganancias o lo eliminás? No le da el tiempo para hacerlo, y lo que hace es, bueno, aumento la base imponible. Claro. En el mundo, ¿sí?, los trabajadores en relación de dependencia pagan impuestos. Es más, en ciertos países mucho más desarrollados que el nuestro, en Alemania, por ejemplo, el impuesto va increciendo en la medida que aumenta el sueldo, pero no existe esta exclusión de tantos trabajadores. Me parece lógico que una persona que tiene un sueldo que apenas cubre su subsistencia, o que lo que no tiene capacidad de ahorro, me parece razonable que no pague impuesto a las ganancias. Pero un sueldo de 1.770.000, si bien pasado a dólares no es mucho, pero un sueldo de 1.770.000 me parece que tendría que haber una escala donde a partir de un cierto monto comiencen a pagar un porcentaje menor que se va increciendo a medida que el sueldo aumenta. Pero por eso considero que es una medida electoralista, y que por último lo que estamos haciendo es comprometiendo el futuro, porque todo lo que no recaudamos hoy lo van a pagar otros contribuyentes que ya vienen pagando altas tasas de impuestos, ¿sí? Y que esos contribuyentes lo que hacen es favorecer la desinversión, que no inviertan en el país, que no tomen nuevos empleados, entonces me parece que en definitiva el efecto que se logra no es
es el buscado en el corto plazo, pero no es el efecto que necesitamos como país, que podamos planificar, que las empresas puedan planificar sus inversiones. Ese es el problema que veo en estas medidas electoralistas, ¿no? Vos sabés, Ricardo, que nosotros se lo cuento a la audiencia, ustedes también, chicas, a Ricardo lo conozco en uno de los almuerzos que organiza Claudio De Stefano, y él cuenta, que por eso también me llamó mucho la atención, cómo los impuestos en Argentina se fueron degradando y cómo fueron perdiendo el concepto inicial. Recuerdo en ese almuerzo que vos explicabas que el impuesto a las ganancias era para repartirlo entre las provincias, y después eso lo cooptó la nación y lo fue distribuyendo a través de la coparticipación. ¿Es verdad? ¿Esto fue así? Sí, correcto. ¿Cómo fue? Sí, esto fue así. La Constitución dice que hay dos tipos de impuestos, directos e indirectos. El impuesto a la ganancia es un impuesto directo y el IVA es un impuesto indirecto. Uh-huh. Entonces la Constitución dice, el impuesto indirecto lo puede recaudar la nación y lo reparte entre las provincias por una ley de coparticipación, y también lo podrían recaudar las provincias, y tenemos el IVA que lo recauda la nación, ingreso bruto lo recauda las provincias. Uh-huh. Y acá tenemos el primer problema. El IVA es un impuesto indirecto, uh-huh, pero ingreso bruto es un impuesto directo, ¿sí? Lo llaman indirecto, pero es un impuesto directo. Y después tenemos los impuestos directos, como el impuesto a la ganancia. La Constitución dice, los impuestos directos los recauda la nación si son por un tiempo determinado. Quiere decir que se crearía un impuesto por 2, 3, 5 años, lo recaudaría la nación y lo participa la provincia. Si el impuesto no tendría fecha de vencimiento, es un impuesto que se crea sin fecha de vencimiento, lo tendrían que recaudar las provincias. Uh-huh. Bien, el impuesto a la ganancia está vigente desde el año 1932. Quiere decir que no es por un tiempo, años. Claro, no es por un tiempo determinado. Uh-huh. Lo recauda la nación, lo coparticipa, pero ¿de qué manera lo coparticipa? Con una ley de coparticipación que es del año 1981. El país en el año 1981 era un país distinto, uh-huh, ¿sí? Puerto Madryn tenía 30.000 habitantes, hoy tiene 300.000. Entonces, la distribución está hecha con parámetros que no están actualizados. En el año 1994 se modifica la Constitución y los legisladores dicen que para el 1996 tendría que haber existido una nueva ley de coparticipación, que no existió. Llegamos al 2023 con una ley de coparticipación de 1981. ¿Esto por qué? Porque esto le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de que reparta lo que recauda a su antojo. Uh-huh. Y entonces el reparto es con fines políticos. De hecho, hay provincias que recibieron más de lo que le correspondía y otras que ni siquiera recibieron lo que les correspondía. Ahora, ¿qué poder es el poder que es responsable de ponerle un límite al Ejecutivo? ¿El judicial o el legislativo? ¿Quién le tiene que decir al Ejecutivo, macho, era hasta, no sé, era un poquito tiempo que tenías que cobrar ganancias vos y después lo tiene que hacer la provincia? ¿Quién es? ¿El judicial que se tiene que meter ahí? ¿El legislativo? ¿Por dónde se empieza ahí? Bien. A controlar. Bueno, está muy buena tu pregunta. ¿Por qué? Primero podría ser el legislativo, pero vos fíjate que un gobierno asume y tiene determinada cantidad de provincias que integran su partido político. Uh-huh. Quiere decir que el Ejecutivo le dice a los gobernadores cómo tienen que votar sus legisladores. Uh-huh. Y lo dice con una ley de coparticipación vieja, atrasada. Entonces le dice, tus legisladores no pueden votar estas leyes. Y si no la votás, yo te voy a dar la coparticipación que vos necesitás, que puede ser mayor a la que te correspondería. Uh-huh. Con lo cual, fíjate qué herramienta es para manejar los votos. Porque en definitiva, en el Senado y en la Cámara de Diputados van a votar los legisladores provinciales, uh-huh, ¿sí? Que si son gobiernos afines al gobierno central, van a decir lo que hace el gobierno central. Uh-huh. Entonces, tendrían que ser los legisladores, pero el poder legislativo, el poder ejecutivo le dice... El poder ejerce el poder. Claro, a través de la distribución. Uh-huh. Bien. Podría ser el poder judicial, pero alguien tendría que plantear la inconstitucionalidad de la norma. Uh-huh. ¿Sí? Bien, si alguien no dice esta norma es inconstitucional, nadie, el poder judicial no se puede expedir porque no hay caso. Uh-huh. Bien. Entonces,
así llegamos hasta el día de hoy. Ok, Así gracias. La verdad que me preocupa mucho cómo llegamos al día de hoy. Y te quiero preguntar también porque estamos con poco tiempo, sí. Te vamos a volver a invitar porque da para hablar largo y tendido sobre este tema, sobre todo porque Argentina es uno de los países con mayor presión fiscal que hay en el mundo. Las empresas lo sufren, lo padecen. Y hace poquito me contaste también fuera del aire que hicieron un trabajo encargado por la CEPAL para el Ministerio de Economía para tratar, analizar y generar propuestas para simplificar el sistema tributario provincial. Sí, nuestro sistema tributario es regresivo porque, como te dije antes, afecta a los que menos tienen, ¿no? El hecho de que exista un impuesto de valor agregado con una tasa del 21% que alcance a todos los productos, a todos los productos, hace que el que menos tiene pague el 21% y gran parte de su sueldo va destinado al consumo y está pagando el 21%. Además de eso tenemos los impuestos provinciales y los impuestos nacionales, ¿sí? A partir del gobierno de Menem, el Estado central trasladó a las provincias y a los municipios muchas obligaciones que tenía el Estado central. Entonces, en el año 1992 sale el Pacto para la Producción y el Empleo, de la época de Cavallo, donde el impuesto a los ingresos brutos iba a desaparecer. Y empezaba por desaparecer en la actividad industrial. ¿Por qué? Porque el Estado Nacional se iba a sacar un montón de gastos, se privatizaban empresas, etcétera. Pero al trasladarle gastos a las provincias no pudieron sacar el impuesto a los ingresos brutos, porque sacan el impuesto a los ingresos brutos y ¿con qué lo sustituyen? Entonces, de aquel año 1992, lejos de que el impuesto a los ingresos brutos disminuyera o no se aplicara a la actividad industrial, pasó a la etapa anterior donde no solo sigue viviendo, sino que además se incrementaron las alícuotas. Pero claro, no contento con esto, las provincias crearon regímenes de recaudación, regímenes de pagos a cuentas, donde los contribuyentes día a día van haciendo pagos a cuenta, que cuando llega la liquidación dicen impuesto determinado menos pagos a cuenta, monto a pagar. El problema es que esos pagos a cuenta superan al propio impuesto. Y queda saldo a favor. Pero no lo superan ocasionalmente, lo superan sistemáticamente día a día. Hace poco en la provincia de Misiones hubo una medida cautelar en favor de Loma Negra, donde le ordenaban que le devolvieran 408 millones de pesos, ¿no? Porque Misiones, por ejemplo, tiene un régimen de retención, un régimen de percepción, y cuando la mercadería entra por la única ruta que entra, si no pagás un pago a cuenta, el camión no pasa, con lo cual el saldo a favor en Misiones y en otras jurisdicciones, no solo Misiones, se incrementa permanentemente. Cuando el saldo a favor permanece en el tiempo y se incrementa, el efecto que sufren las empresas son dos. Primero, los efectos de la inflación, un crédito que se valoriza día a día. Y segundo, que es como si le hubiesen aumentado la tasa del impuesto. Porque si todos los meses el saldo a favor se incrementa y nunca lo achicás, es un mayor impuesto. Exacto. Bien. Entonces la provincia tiene fondos que son de las empresas. Que son de las empresas. La Corte, el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una causa que se llamó Minera IRL Patagonia Sociedad Anónima, dijo, esto es confiscatorio, es inconstitucional y además es un empréstito forzoso y gratuito que las empresas le hacen a las provincias. ¿Está bien? Bien. No está bien, pero te entendemos. Es terrible. Es terrible, claro que sí. Vamos a seguir charlando, te vamos a volver a invitar, porque además de saber y conocer, se nota que tenés la practicidad de poder expresarlo y comentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, el gusto fue nuestro. Fue Ricardo Ciccolini, contador público y especialista en Derecho Tributario. Llegamos al final.